Buenos días, bienvenidos comunidad de YouTube a otro video conmigo, Coco Canadiense. No sé si han visto la película Scream, me parece que es la última, no sé si es la 6 o la 5, pero fue la que salió me parece el año pasado. Sí, la que salió el año pasado y no sé si sabían, pero fue filmada en Montreal. Me parece que fue filmada en el 2022 en Montreal porque hay una escena donde las víctimas, o bueno, los que son las estrellas de la película, están en la Universidad de McGill. Si en Montreal, saben que McGill es súper conocido, seguro han pasado por ahí, y fue filmada ahí. Así que bueno, es porque estamos en Halloween, quería tener mi disfraz en este video. Y bueno, ayer nos quedamos en casa, estuvimos viendo películas, vimos esta película. Y hablando de cosas pues de terror, de Halloween, de cosas que dan miedo, el tema de hoy es la crisis inmobiliaria o también llamada crisis de vivienda, crisis de renta, como sea que ustedes lo hayan escuchado en Canadá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que se escucha mucho en las noticias de que de repente no solo Canadá, pero otros países están pasando por estas crisis? Entonces dije, bueno, hoy día vamos a hablar de este tema. Vamos a responder un poco lo que está pasando, qué es lo que se está viviendo. Estoy basando esta información en diferentes noticias, artículos y también experiencia propia porque estoy en búsqueda, o bueno, no ahorita, pero estamos, Nick y yo, planeando comprar una propiedad juntos, porque bueno, hasta el momento rentamos. Y nos pusimos a investigar un poco de números, etcétera. Así que ya se los voy a contar. Pero bueno, seguro ahorita ya vienen los haters a escribir en los comentarios: ¡ay, no metas miedo! Y no estoy metiendo miedo, amigos. Simplemente les estoy compartiendo hechos. La realidad que está pasando. Pero como me ven, yo estoy bien. Yo estoy tranquila en mi casa, rento. Pero siento que esto es un tema importante, así que acompáñenme hasta el final para discutir este tema. Déjenme sus comentarios qué opinan, qué están viviendo ustedes, qué han escuchado, y no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que vean los próximos videos. Como les estaba comentando, estamos en una planificación para en un futuro cercano poder comprar una propiedad juntos, así sea un departamento, lo que obviamente nos alcance en el presupuesto que estimamos, pero nosotros nos encanta vivir en Montreal, en la isla de Montreal, no en los suburbios, no en la Riviera Sur, no en Laval, etc. Nos gusta Montreal porque yo trabajo en la ciudad y no queremos obviamente vivir en el centro, en el corazón de Montreal, porque ahí también los precios son más caros. Tampoco en la parte como lujosa de Montreal, que es Griffintown o el Viejo Puerto. Entonces, buscando un apartamento de 4, que se llama 4,5, para los que viven acá seguro saben por qué es un 4,5, pero 4,5 es una cocina, una sala y 2 cuartos. Ahí vienen los 4. Y el medio es el baño. Si es un 3,5 significa que es una cocina, una sala o sala comedor, como le digan, y un cuarto, y el medio es el baño. Entonces 4,5 es un apartamento de 2 cuartos. Estamos buscando algo así porque trabajamos desde casa, etc. Entonces, si compramos algo, realísticamente quisiéramos algo de al menos 2 cuartos. Y eso que no tenemos hijos aún. Entonces, buscando algo en Montreal que puede que no sea muy grande, más o menos los precios son $400,000 que cuestan. De hecho, un 3,5 en este lugar como un poco más lujoso de Montreal, que se llama Griffintown, un 3,5, o sea, un cuarto, está $500,000 canadienses. Entonces, nosotros dijimos, ok, de repente queremos algo de 400,000. Nosotros queremos algo que no es tan lujoso, pero si te pones a pensar en eso, ¿cuánto necesitas tener
al contado o tener que ahorrar para hacer esta compra. En el mejor escenario quisieras tener al menos el 20% para hacer el pago, el down payment, ¿no? Es como el pago inicial, ¿verdad? Y así tu hipoteca sea menor de forma mensual. Pero igualmente, cuando compras algo, tienes que pensar en que vas a de repente pintar, arreglar cosas, comprar electrodomésticos. Entonces, uno quiere tener al menos de repente de 50 a 100 mil dólares ahorrados como pareja, ¿no? Bueno, para las personas que pueden, como pareja es lo mejor. Entonces, ahí mi preocupación. Somos dos personas que trabajamos, no tenemos hijos, no tenemos mascotas. Sí viajamos un poco más de lo que de repente la gente viaja, pero es por eso que no tenemos hijos. Pero imagínense las familias que tienen que alimentar más de 2 bocas, que tienen que pagar la escuela, tienen que pagar ropa para toda la familia, entretenimiento, etc. Pensar en que uno pueda ahorrar esta cantidad en 1 o 2 años es un poco loco, siento. Incluso nosotros nos hemos metido o hemos planeado un plan riguroso, valga la redundancia, de ahorros para los años que vienen, entonces así podemos comprar una propiedad juntos lo antes posible. Pero eso significa que vamos a hacer sacrificios sin tener hijos. Eso es un poco la parte que yo me quedo sorprendida porque yo tengo 30, no puede ser que a los 30 sin hijos sienta que el sueño de tener una propiedad sea tan distante. Los padres de mi novio compraron una casa grande, los dos teniendo 30. Y luego ahí nomás tuvieron hijos. Entonces yo digo, o sea, que en verdad cuánto han cambiado los tiempos, pero qué está pasando y qué se está haciendo para mejorar esta situación. Así que ahora les cuento un poco de las razones de cómo es que Canadá llegó a esta crisis de vivienda. Bueno, en palabras sencillas y cortas, el problema es el precio tan alto de las viviendas y el débil poder adquisitivo de las familias para poder comprar una propiedad. La relación precio e ingreso para una vivienda es demasiado desigual. De hecho, los precios de la vivienda se dispararon más del 355% entre 2000 y 2021 a comparación del ingreso nominal, que solo aumentó un 113% en este tiempo. Y el problema en sí no es solo el comprar una vivienda, sino también el alquilar. Últimamente el rentar un apartamento se ha vuelto demasiado caro. Lo digo por experiencia propia. Los inquilinos, por ejemplo, se enfrentan a aumentos increíbles del precio de la renta o del alquiler, además de ser desalojados y desplazados de sus hogares, porque si no puedes pagar el aumento que te hacen, que es una locura, pues simplemente te tienes que ir. No existen leyes que realmente te respalden o sean tan fuertes para dejarte que te quedes aquí. O por ejemplo, hasta te pueden decir, disculpa, yo me voy a volver a mudar a mi casa, así que tienes que desalojar. Te vas y luego te das cuenta que no, que vino otra familia o lo hicieron Airbnb. Entonces estas anécdotas se me han contado en diferentes situaciones y de hecho yo antes de vivir en esta propiedad, en este alquiler, para que luego no digan, ay, pero tú ya compraste, estábamos en un apartamento y el dueño quería subir más del 10% la renta, de hecho mucho más, me parece que un 20%, y nosotros nos quedamos como, ¿what? ¿Por qué? Simplemente por la inflación. Porque si aquí alguien va a aumentar el alquiler, tiene que haber pruebas detrás, como que van a hacer mantenimientos, van a hacer arreglos, pero no había nada de eso, es simplemente cómo la economía y el mercado inmobiliario se estaba manejando. Entonces nosotros dijimos, pues no, mi ciela, nos vamos. En números o estadísticas, solo un poco más de 1/3 de canadienses ha comprado una vivienda. Y de este tercio, 2/3 de esta población tiene desafíos, problemas para poder
cumplir con sus hipotecas o otros cumplimientos financieros. Esto como consecuencia ha traído que las familias, por ejemplo, grandes, tengan que mudarse a lugares que ellos no desean, que están un poco más lejanos o que tengan condiciones que ellos de repente no disfrutan o son las mejores. Igualmente ha afectado, como en mi caso, que los que se llaman young professionals o profesionales jóvenes estén aplazando no solo la compra de una vivienda, sino también el tener hijos, familias, comprar un auto, etcétera, porque todo eso añade a los gastos mensuales de una pareja o de una persona joven. También muchos jóvenes están optando por quedarse en la casa de sus padres. Yo no puedo porque mis papás no están acá, así que no me queda de otra, pero de hecho que si ellos vivieran acá, si yo hubiera nacido acá, yo me hubiera quedado en mi casa hasta que tuviera 40, o mentira, hasta que tuviera la capacidad, el dinero para comprarme algo. Que de hecho trabajo con muchas personas que todavía viven con sus papás, que están en mi rango de edad y es porque están ahorrando para comprar algo propio. Y siento que esa estrategia no pasaba antes. Antes la gente se independizaba mucho más joven porque tenía la capacidad. Así que ahora les voy a mencionar detalladamente las razones de cómo es que se llegó a esta crisis inmobiliaria. Una es el incremento de las tasas de interés en estos últimos años. Otra es que fue todo esto una consecuencia de COVID-19, el aumento de costos de construcción, de la mano de obra, los materiales que no llegaban porque no los podían traer de otros continentes porque todavía cerrado, el envejecimiento de la mano de obra y el crecimiento demográfico ha afectado esto bastante. Y esta última parte del crecimiento demográfico también de cierta forma está relacionado con el flujo o la inmigración que tiene Canadá, que ha hecho que la demanda se dispare. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más demanda que oferta, pues los precios se disparan. Así que haciendo como un side note, un paréntesis, es por eso que el gobierno de Canadá está tratando de implementar nuevas medidas de inmigración para controlar la cantidad de inmigrantes que vienen al país para que relajen un poco ese estrés que están poniendo en el sistema de vivienda. También está ligado a las políticas incorrectas que se han dado o se han llevado a cabo durante los años, de las cuales voy a hablar o me voy a explayar un poco más en breve. Y también de lo mucho que se ha escuchado es que los agentes inmobiliarios, los real estate agents, están tomando o tomaron en algún punto políticas de ventas incorrectas. Por ejemplo, me ha pasado que cuando estaba buscando alquilar un apartamento, la agente inmobiliaria me decía, sí, solo tengo tiempo de 11 a 12 porque de ahí toda la mañana tengo visitas y en la tarde todo está full. Entonces eso crea que las personas o los posibles compradores o rentadores piensen, Dios mío, hay tanta competencia, tengo que tomar una decisión ya o tengo que pagar más para poder ganar la propiedad. No sé si esto es ético o no, no sé si es algo generalizado, pero fue algo que se vio y está poniendo presión en este sistema de compra de viviendas. Bueno, continuando un poco con las malas políticas que han habido durante los años, les voy a redactar un poco de historia de Canadá. Por ejemplo, Canadá tenía un sólido sistema de bienestar de vivienda entre 1960 a 1970. Pero más o menos en los 90s, el gobierno federal dejó de financiar programas de viviendas sociales. Se giró a un sistema mercantilizado que enfatizaba más la responsabilidad individual. Este cambio fue impulsado por dos creencias neoliberales. La primera es que el mercado privado es la forma más eficiente de proporcionar vivienda, con la idea de que las casas antiguas se vuelven asequibles a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, no es totalmente cierto porque
cuando una casa pues pasan muchos más años, hay muchos más arreglos por hacer y los costos de arreglo pueden ser incluso mucho más altos. La segunda creencia es que la propiedad de vivienda debería promover la autonomía y reducir la dependencia de los gobiernos al construir activos inmobiliarios. Entonces, esto lo que ha causado es que la desinversión pública ha impactado el sector de vivienda social, aislado y marginado, y ahora presenta alrededor del 4% del stock de viviendas. Entonces, esta última creencia ha impactado mucho a los sectores pobres o vulnerables, pues han sido aislados y ya no tienen ese acceso a vivienda como lo tenían en otros años. Prácticamente solo los pobres que lo merecen pueden acceder a este pequeño mercado de viviendas sociales que fueron creados anteriormente, porque ahora ya no hay tantos proyectos como esos. Y esto ha creado en sí lo que se llama una jerarquía de tenencia, donde la propiedad de la vivienda está en la cima, es decir, solo algunos pueden llegar a esta cima de comprar una propiedad, y el alquiler no comercial está en la base. Entonces lo que se espera es que todos pasemos por esto, donde todos estemos alquilando como paso inicial y luego subamos a tener una propiedad. Pero no es así, en mi cerebro debería ser al revés, o debería al menos haber políticas que te ayuden a lograr obtener una propiedad, no que te lo hagan más difícil. Entonces, todo esto ha generado una desigualdad increíble en materia de la compra de vivienda, con muchas familias de bajos ingresos atrapadas en condiciones de vida precarias. Es decir, que este problema es un problema que viene a causa de diferentes cambios, políticas que se dieron en años anteriores y con diferentes problemas como la cantidad de inmigración, porque Canadá fue muy abierto en tiempos atrás con los inmigrantes por buenas razones, porque necesitaba mano de obra, necesitaba población joven, etc. Mucha gente vino, puso mucha presión en el mercado de vivienda inmobiliario y eso también afectó. Y para culminar, COVID-19 nos terminó por destruir porque no había materiales a tiempo, todos los costos aumentaron, entonces las compañías de construcción se aprovecharon del pánico y ahora los precios pues encuentras de todo. Pero si me siguen en Instagram pudieron ver, o espero que hayan visto, uno de los videos que hice donde puedes ver los precios de viviendas, puedes registrar el tuyo para hacer esta información más asequible y todos podamos ver cuál es la realidad de los cambios de precio de alquiler o venta a través de los años y qué esperar dependiendo de la zona donde te quisieras mudar. La página web se llama Rental Registry. Si quieren saber más, no se olviden de seguirnos en Instagram también. Entonces, esto nos trae a la siguiente pregunta, que es, Andrea, pero ¿qué se está haciendo para afrontar esta crisis de vivienda en Canadá? La Estrategia Nacional de Vivienda, siglas en inglés NHS, de 2017 el gobierno federal se centró en aumentar la oferta de alquiler y brindar asistencia para personas con interés de alquilar para hacer la vivienda más asequible. Luego hubo otra Ley de Estrategia Nacional de Vivienda en 2019 donde se estableció el acceso a una vivienda adecuada como un derecho humano. Y por último, hubo el Plan de Vivienda de Canadá de este año. Tiene como objetivo crear casi 4 millones de viviendas para 2031, incluyendo reconocer los derechos de los inquilinos por primera vez y protegiendo su seguridad de tenencia. Sin embargo, todavía existe un detalle detrás de estas políticas, es que la industria de construcción de vivienda sigue siendo en un sector privado. Es decir, que estas organizaciones privadas siempre tendrán el control de los costos, de los precios que imponen, y esto puede que no cambie
qué tan costoso puede ser obtener una propiedad. De hecho, uno de los programas de financiación para la construcción de viviendas en Canadá o de apartamentos ha beneficiado principalmente a promotores privados que construyen viviendas a precios superiores al mercado. Continuando con las políticas, en septiembre de este año, la ministra de Finanzas, que se llama Chrystia Freeland, anunció el 16 de septiembre nuevos cambios a las normas hipotecarias. Estas nuevas políticas van a entrar en vigor en diciembre de este año. El primer cambio importante es el aumento en el precio máximo de las hipotecas aseguradas, que antes era de $1 millón y ahora será a $1.5 millones. Explicándoles más o menos de qué se trata esto, es que en Canadá existe si los posibles compradores de vivienda tienen un depósito inferior al 20%, deben pagar un seguro contra incumplimiento. Por eso es que les decía que en teoría Nick y yo nos gustaría obtener al menos el 20% de una propiedad, del costo de una propiedad, para no tener que pagar este seguro. Esa es la situación ideal. Y este seguro hipotecario, cuando no puedes pagar el 20% o sino menos, protege a los prestamistas contra el incumplimiento y ayuda a los consumidores a comprar casas con un pago inicial de tan solo el 5%. Antes de este anuncio, el seguro solo estaba disponible para viviendas con un precio de $1 millón o menos, pero ahora se elevó a propiedades que pueden tener un costo de hasta 1.5 millones. El segundo cambio es la ampliación de los plazos de amortización. Hasta este año, los compradores que necesitaban un seguro contra incumplimiento de sus hipotecas estaban limitados a un periodo de amortización de 25 años. Sin embargo, este plazo se ha extendido hasta 30 años. Estas políticas tienen como finalidad aumentar la capacidad de los compradores para adquirir una vivienda. Más compradores podrán acceder a hipotecas a 30 años, lo que va de la mano con pagos hipotecarios más bajos. Además, habrá un stock más grande de viviendas porque ahora no son solo viviendas de hasta $1 millón, sino hasta $1.5 millones. Es decir, tenemos más viviendas para comprar o para escoger, pues están incluidas las del precio 1.5 millones o menos. Entonces, esto, teóricamente hablando, son buenas noticias para el futuro que se viene y para nosotros, posibles compradores, que si fuera la situación que no tenemos el 20% para comprar una casa, o realmente eso va a pasar en no sé cuántos años, podamos tener esta opción de tener la hipoteca a 30 años. Tener los pagos mensuales de hipoteca por 30 años, que puede ser la situación de muchos. Sin embargo, en el lado no tan positivo, incluso con estos cambios, la asequibilidad a la vivienda sigue siendo un problema. En el caso del aumento del precio máximo, los canadienses o la gente que ahora reside en Canadá aún necesita poder pagar la hipoteca en primer lugar. Es decir, tener un ingreso que les permita pagar estas hipotecas mensuales altas. Dado que realmente pocos canadienses pueden permitirse una hipoteca de más de $1 millón. Y también en el caso de las hipotecas a 30 años, si bien los pagos se reducirán, se pagarán igual más intereses durante esa vida del préstamo. Es que realmente estas políticas son buenas a largo plazo, o es simplemente poner una bandita, un parche al problema, o querer maquillar el problema y decir, no, mira, sí, ahora tienes más tiempo para pagar. Igual te estás endeudando gigantemente, en mi opinión. En palabras simples, porque siento que ahorita estoy hablando cosas tan técnicas que por eso tengo que leer, amigos, tengo que leer. Pero para terminar, cabe recalcar una pregunta importante, o bueno, mencionar. ¿De dónde proviene la mayor parte de la deuda de Canadá entre el grupo G7? Hipotecas.
Un informe del 2023 de la Corporación Hipotecaria y de Vivienda de Canadá encontró que el 75% de la deuda de los hogares de Canadá proviene de hipotecas. Estos altos niveles de deuda pueden dañar o pueden causar cambios significativos en momentos de crisis económicas. Entonces hay que tener también en consideración eso cuando incluimos o vemos estas nuevas políticas que brindan flexibilidad a los compradores de casa. Porque si me das más flexibilidad para endeudarme, probablemente me voy a endeudar. Es como cuando me dan una tarjeta de crédito y en vez de tener $5,000 mensuales me ponen $20,000. Esto es lo que el banco quiere. El banco quiere endeudarme, que no pague mis cuentas para pagar mis tasas de interés. Así que a más flexibilidad, siento que las personas, por más que sean educadas o inteligentes, a veces terminan cayendo en estos problemas financieros con deudas. Así que eso es algo que hay que recalcar. Nick y yo seguimos en la idea de tener al menos el 20% para poder comprar un hogar, para no caer en esos seguros por incumplimiento y simplemente tener suficiente dinero ahorrado para poder cubrir el primer pago inicial, el down payment, poder cumplir con los costos de reparación o de comprar electrodomésticos y obviamente teniendo en cuenta que ambos ingresos nos permitan cumplir nuestras hipotecas mensuales. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Siento que he hablado de muchos términos nuevos quizás para ustedes, nuevos para mí. Así que gracias por escucharme una vez más en este video / podcast y nos vemos en el próximo video de YouTube. No se olviden de seguirme, suscribirse y activar la campanita para ver los videos que se vienen. Chao, chao.